Este es su programa Tiempo de Renovación, y en el día de hoy, como siempre, estaremos con ustedes compartiendo algunas de las informaciones en nuestra sesión de Comentando la Actualidad. José Manuel Brito, ¿cómo se siente, don José Manuel? Muy bien, gracias. Y don Pantaleón, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado el día? Muy bien, buenas tardes, sí, buenas tardes, Yesenia. Como siempre, aquí al pie del cañón. Así es. El domingo pasado se celebraron las elecciones en Venezuela, donde resultó nueva vez ganador el presidente actual, Hugo Chávez Frías, y ya el Consejo Nacional Electoral de este país emitió su último boletín. El último que ha emitido va con el 98%. El 98%, o sea que ya falta muy poquito para unas elecciones que fueron trascendentales para Venezuela e históricas en muchos años por la participación que hubo de asistencia del electorado. Se calcula más de un 80%, que hacía muchos años que no ocurría eso. Exacto. En esa línea debemos decir que habían 4 candidatos más, además de los dos que participaron. Y candidata también. De esas 4, 2 eran mujeres. Sacaron 3.000 y pico de votos. Hay una que sacó 69.000 y pico de votos, una Reina Sequera. Debo decirle que el candidato opositor a Chávez aparecía 22 veces en la boleta. Tenía 22 casillas. Por las alianzas. Sí, tenía 22 casillas. Chávez solo 12. Lo único que las 12 de Chávez eran las primeras 12. Sí. Y además, naturalmente, tenía la ventaja de ser un candidato por 4ª vez. Porque dicen 3, Chávez ganó las primeras elecciones y renunció para someterse de nuevo, luego de aprobar la Constitución. Sí. Ha ganado al plebiscito revocatorio. Sí, es decir, ganó una cuando era de 4 y la renunció. Y luego que se aprobó la nueva Constitución, volvió a elecciones, y de ella esta es la 3ª, es decir, que va a tener 18 años más los dos primeros. Uno, 19 van a ser ya al final. A la altura del 98% de los votos escrutados, Chávez tenía el 55.25%, 8.133.000 votos, y Enrique Capriles el 44.14%. Ya eso no va a variar mucho de ahí. Y debo decir que las elecciones en Caracas responden prácticamente a la media nacional. La de Caracas fueron Chávez 54.85 y Capriles 44.52. Es decir, que con las elecciones de Caracas, y con eso se podía determinar quién ganaba, y probablemente Capriles así lo comprendía y ayudó mucho a que el sistema saliera, a que las elecciones salieran bien. En el centro, se llama Consejo Nacional Electoral de Venezuela, tiene las elecciones por estado, como aquí provincia. Usted puede verlo por estado, lo puede ver por municipio, lo puede ver por secciones, ya llaman parroquia, y lo puede ver por mesa. Está todo en el internet, con una perfección, pero un sistema y muy fácil de consultar. Usted está hablando que ellos tienen una plataforma electrónica, pero muy que buena. Las elecciones terminaron todavía en la noche, habían personas en la cola esperando para ejercer el derecho al voto, y fíjese a qué hora ya se tenía el conteo y se estaba dando el primer boletín, que era determinante. Exactamente. Le quería decir que nosotros aquí desde este programa decimos a la teleaudiencia que estamos a 3 meses y días de celebrar el bicentenario del nacimiento de Juan Pablo Duarte, y no hemos escuchado a las instituciones responsables qué grado de preparación le están dando a la sociedad para que responda a esa que debe ser una fiesta de la mayor
lucidez en nuestro país. Acabábamos de dar los datos sobre Venezuela y sus elecciones, y debemos decir que el bicentenario de Simón Bolívar se celebró en Venezuela y el periodo de preparación fueron 5 años. Durante 5 años Venezuela se estuvo preparando para celebrar, reinaugurar las cosas que llevaban el nombre de Simón Bolívar, editar todas las obras que tenían que ver con su memoria, con los hechos en que él participó, todo eso. Y nosotros, a 3 meses y días del bicentenario del fundador de nuestra patria, no tenemos nada que nos haya llegado vía los organizadores. Hay una comisión organizadora. Sí, tengo entendido que sí. Hay una comisión, pero el asunto es en qué medida el pueblo ya a esta fecha debía estar entusiasmado con esa celebración y debía darse a conocer todo lo que tuvo que ver con Juan Pablo Duarte. Es un momento de demasiada oportunidad de eso. Yo creo que es posible que hayan ayuntamientos que lo hagan mejor y que estén más preocupados haciendo las cosas. Usted habla del bicentenario de Venezuela, de Bolívar, también el de México que se celebró, creo que fue el año pasado, al año pasado. Eso fue a nivel internacional, eso fue hasta aquí. Veíamos la televisión aquí, los residentes mexicanos en este país también tuvieron su participación y celebraron de igual manera, y veíamos en la televisión que tenían toda una campaña publicitaria explicando qué consistía. Ese era el bicentenario de la independencia, no de un personaje. No de un personaje. Así mismo. Aquí, yo me estoy refiriendo a Simón Bolívar. Sí, y a Juan Pablo Duarte. Sí. Aquí se usa mucho lo que es la parte como protocolar, como tenemos una actividad en tal sitio, tenemos un encuentro, tenemos una charla, tenemos una conferencia, y se pierde mucho lo que es la parte educativa. Por ejemplo, esta es la hora en que el Estado Dominicano debería tener toda una campaña publicitaria en los medios que tiene, dando las pinceladas del personaje, o sea, Duarte, lo que contribuyó con nuestro país a nuestra independencia, o sea, tanto que todas las personas a nivel nacional estén, como usted decía, bien informados con respecto y la juventud y los estudiantes en un proceso de renovación y de participación también, porque deberían ellos integrarse ya, debería el país completo. Sí, exactamente. ¿Sabe una cosa? Que eso tiene que ver mucho con la educación. La educación y el proceso de la formación de los sentimientos patrióticos de los estudiantes y de la juventud. Porque si no logramos formarle a la juventud sentimientos patrióticos, de que puedan ellos identificar quienes a través de la historia se han sacrificado por tener lo que hoy conocemos como República Dominicana, realmente en el futuro no vamos a tener. Es más, Duarte se olvida. Dice, antes se decía, al peso se le decía a Duarte. Sí, era porque esa era la figura que Duarte estaba además, la educación no debe pensar que va a crear solamente al hombre para el oficio, al ser humano para el oficio. Hay que crear al hombre para el oficio de ser hombre, patriota, solidario, socialmente integrable, es decir, gregario. Globalizado, como le están diciendo. No, ese globalizado. La parte integral, ahora quiere sustituir con la parte global. Sí, ese globalizado va a haber que estudiarlo bien. Sí, ¿a qué parámetro puede hasta dónde se puede llegar? Pero hasta ahora nosotros no debemos renunciar al patriotismo. Es que no tenemos razón para eso, y yo creo que debe ser formado un ciudadano integral. Para eso. Es que ahora mismo nuestro sistema educativo está educando hombres para el empleo, y mientras no se termine con eso, vamos a tener deficiencia en lo que es la capacitación
y la calidad de las personas. Y si no es un hombre integral, ni para el empleo va a servir. Ni para el empleo. Óyeme, entonces, vamos a ver que nosotros, el Estado haga el comité que existe, la Comisión para la Celebración del Bicentenario de Duarte, sí. Y además también aquí hay un instituto duartiano que tiene que ver mucho con eso, y poner el país a celebrar al padre de la patria. No sé si me ha pasado. Quería decir también que fui invitado a la celebración de un día que anualmente celebran los mocanos que viven fuera de Moca. Se reúnen un día al año a celebrar, se van a Moca y allí los reciben en el Parque Cáceres y después le dan un día de campo en un club campestre que tienen a la salida del pueblo. Y tuve la suerte que me invitaron. Sí, porque tú no eres mocano. No, pero me invitaron y además yo siempre he alegado que por un alto trujillita que siendo papá muy joven, menor de edad, un adolescente, lo agarraron preso acusando por Moca y lo hicieron sacar la cédula allí. En Moca. En Moca tiene la cédula serie 54. Y ya por eso me pertenece la ciudadanía mocana. Yo creía que era porque se fue. Y ya por eso me pertenece. Tengo derecho a alegar. La Constitución, el hijo de un ciudadano es ciudadano. Sí. Entonces, en esa fiesta que celebraron, muy lucida, Pues ya pasó. fue el domingo, este domingo recién pasado, y allí entregaron unos reconocimientos que había dado la Casa Corripio a Guillo Pérez y a otros pintores. Había una exposición, pero lo que más me llamó la atención ahí fue un grupo de jóvenes entre 10 y 16 años que tienen una filarmónica de Villatrina. Y un grupo folclórico precioso eso. Desde aquí nuestras felicitaciones al doctor Rodríguez, que es un médico cardiólogo nativo de allí y que es el que ha patrocinado la formación de ese grupo artístico, y fue muy bella su participación. Tocaron piezas hasta complicadas y qué no decir de lo de folclore con mi padre Pedro Juan y Arroyito Cristalino, entre otros. Fue muy buena. Felicitaciones a los organizadores, a la directiva de la Asociación de Mocanos Ausentes. Gracias. Bueno, pues, como decía el señorita, que vamos a hablar un poco sobre las declaraciones del presidente de la República, del licenciado Danilo Medina Sánchez, sobre la cuestión de la crisis eléctrica y las razones reales por las cuales actualmente existe en República Dominicana una crisis, lo que tiene que ver el Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario Internacional con relación a la crisis que nos acogote en este momento. Tengo entendido que él dice que no solamente es el problema del cobro, del cobro de la electricidad servida, sino que es la base fundamental, que es la generación, o sea, donde se encarecen los contratos, la compra y venta. El problema está ahí. Donde se encarece la electricidad. Sí, para decir algo ahí con respecto a eso, él decía que las empresas distribuidoras de sur, de este, de norte, compran electricidad de 190 millones de dólares. Pero de eso solo se cobran 120 millones. A lo que hay que deducir también lo que son los gastos administrativos y otro compromiso, 35 millones de dólares. Él decía, para referirse a personas, que el problema eléctrico no es de Celso Marrancini, no es Rubén Bichara, Temito Clemontaz o Radamés Segura, que han sido los últimos administradores. Decía que el problema es un problema que tiene que ver con los contratos que hay actualmente en el sector eléctrico, o sea, el mal manejo, y que por ahí es que hay que atacar, o sea, cómo el Estado debe afrontar ese problema del sector eléctrico. Y él llamaba que era un gran pacto eléctrico. Y nosotros nos hemos referido muchas veces
a esa situación, y en el día de antier, hace 2 días, hablábamos de eso y poníamos el ejemplo de que el Estado debería hacer negociaciones con Estado, no con personas. Exactamente. Y citábamos el caso de Venezuela. Ajá, y sí, la, sí. la alianza que tiene con Petrocaribe, cómo eso podría ayudar a que, ya como el presidente Hugo Chávez fue reelecto nuevamente por 6 años, pudiera ayudar para que el Estado Dominicano pudiera tener más posibilidades de realizar otro tipo de negociaciones con el sector eléctrico. También José Manuel citaba la inauguración del parque industrial de San Pedro de Macorís, que lo decía Jimmy pues sí, exactamente. Por eso, ahí fue que también lo habló. El parque eléctrico de San Pedro de Macorís. En ese momento. Pero ahora es oportuno también, si que viene otra vez a salir a la opinión pública la cuestión de los generadores, los contratos y todas esas cosas. Ponerle atención a lo de izquierdo. O sea, atención al sometimiento que hizo Izquierdo con relación al problema existente que él encontró ahí en Fomper, y que lo hizo público y fue a la justicia, que el Procurador General de la República no ha dado todavía señales de que ese expediente, que envuelve una situación muy delicada y que puede con facilidad el Estado tomar esto para resolver algunas cosas con con esos contratos. Sí. Porque si están haciendo cosas que los contratos no dicen, si lo están violando, entonces vamos a ver. Sí, pero el contrato, si lo violan, es malo. Si se cumple, es peor. Y entonces, Es que es una estructura mala. Es una estructura, esos contratos, el contrato Pero en mal sí, concebido, el contrato en sí es la culpa. La gran culpa de todo el sistema, porque una violación al contrato se puede resolver con un sometimiento a la justicia. sí. Histórica en muchos años con la participación que hubo de asistencia del electorado. Se calcula más de un 80%, que hacía muchos años que no ocurría eso. Exacto. En esa línea debemos decir que habían 4 candidatos más, además de los dos. Claro. De los 2 que Y participaron, candidata también. 2 de esas 4, 2 eran mujeres. Sacaron Sí. 3,000 y pico de votos. Hay una que sacó 69,000 y pico de votos, una Reina Sequera. Debo decirle que el candidato opositor a Chávez aparecía 22 veces en la boleta. Tenía 22 casillas. Por las alianzas. Por las alianzas. Sí, tenía 22 casillas. Chávez solo 12. Lo único que las 12 de Chávez eran las primeras 12. Sí. Y además, naturalmente, tenía la ventaja de ser un candidato por 4ª vez. Porque dicen 3, Chávez ganó las primeras elecciones y renunció para someterse de nuevo, luego de aprobar la Constitución. Sí. Ha ganado al plebiscito revocatorio. Sí, es decir, el domingo pasado se celebraron las elecciones en Venezuela, donde resultó nueva vez ganador el presidente actual, Hugo Chávez Frías, y ya el Consejo Nacional Electoral de este país emitió su último boletín. el último que ha emitido va con el 98%. El 98%, o sea que ya falta muy poquito para y unas cerrar. elecciones que fueron trascendentales para Venezuela. Este es su programa Tiempo de Renovación. Y en el día de hoy, como siempre, estaremos con ustedes compartiendo algunas de las informaciones en nuestra sesión de Comentando la Actualidad. José Manuel Brito, ¿cómo se siente, don José Manuel? Muy bien, gracias. Y don Yesenia. Pantaleón, ¿cómo Bien. está? ¿Cómo ha pasado el día? Muy bien, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Yesenia. Como siempre, aquí al pie del cañón. Así es.